Sigamos con el estudio de la elipse. Ya sabemos que la elipse queda definida si conocemos los focos y un punto. Tenemos los focos F, F' y un punto de la elipse, llamémosle también P. Fijémonos ahora, sabemos que uniendo F y F', aquí vamos a tener el eje focal de la elipse. Si ahora trazamos los radios vectores del punto P, aquí tenemos el que hemos llamado R y aquí tenemos el que hemos llamado R'. Pero veamos, si ahora hacemos centro en P y trazamos una circunferencia de radio P, F', es decir, R', una vez trazada la circunferencia de radio R', si prolongamos el radio vector R, se va a cortar en dicha circunferencia en un punto, vamos a llamarle S. Vamos a ver que la distancia, sabemos que la distancia PF más PF', sabemos que esto es igual acá, la constante de la elipse, que ya sabemos que es igual al eje focal de la elipse. Como PF' es igual a PS, esto implicará la distancia que hay de F a P más la distancia que hay de P a S también será igual a la constante de la elipse. Bien, vemos que el radio que hay de F a S es igual a la constante, ¿verdad? Bueno, pues si con este radio Fs trazamos una circunferencia, esta circunferencia con dicho radio se llama circunferencia focal. Es la circunferencia con centro en un foco y radio el eje focal de la elipse, que sabemos que es igual a la constante. A partir de aquí vemos que las circunferencias de centro en un punto de la elipse que sean tangentes a dicha circunferencia focal pasan por el otro foco, ya que necesariamente la distancia que hay de P a S es igual a la distancia que hay de P a F'. Fijémonos, si trazáramos otro punto de la elipse, por ejemplo, que hemos trazado antes, punto Q, con radio vector R sub Q y R' sub Q, necesariamente, si prolongamos este radio vector, aquí a este punto le vamos a llamar el S, en este caso sub Q. Sabemos que la distancia F, S sub Q es igual a A'. Eso implicará que F, S sub Q tiene que ser igual a QF'. Con lo cual, haciendo centro en Q, trazaremos una circunferencia tangente a la circunferencia focal en S sub Q y que pase por F'. Claro, y esto pasará así para cualquier punto de la elipse, para todo punto de la elipse. Vemos que aquí tenemos otra definición de la elipse como lugar geométrico. Sí, fijémonos que todos los puntos de la elipse son los centros de las circunferencias que, siendo tangentes a la circunferencia focal trazada de centro en un foco F, pasan por el otro foco, ¿verdad? Interesante esta definición de elipse, porque nos va a permitir determinar la intersección de una recta con dicha cónica. Bien, aquí tenemos esta tercera definición de elipse como lugar geométrico. Bien, y veremos cómo a partir de esta definición de la elipse como lugar geométrico vamos a poder determinar los puntos de intersección de una recta con la elipse. Bien, pasemos a estudiar la intersección de la elipse con una recta. Veamos, si nos dan la elipse por sus focos y la circunferencia focal de centro F, y ahora nos da una recta S, ya hemos visto, a partir de la definición de la elipse como el lugar geométrico de los centros de las circunferencias tangentes a una circunferencia focal de centro F y que pase por el otro foco F', este es un problema de tangencias que hemos resuelto por centros y ejes radicales. Apliquemos el problema que ya conocemos, es decir, si tiene que pasar la circunferencia por F', tendrá que también pasar por su simétrico. Luego, si trazamos respecto de la recta el simétrico de F', perpendicular por F' a la recta que nos dan,
y llevamos la distancia que hay de f' a la recta en sentido contrario. Aquí vamos a llamarle a este punto S1, simétrico del punto F respecto de la secante. Bien, ahora ya sabemos que este sería el eje radical del haz de circunferencias que pasan por S' y por F. También de la que sea tangente a la circunferencia focal. Para hallar dicha solución, lo que tenemos que hacer es ahora trazar una circunferencia del haz que intersecciona la circunferencia focal. Aquí la dibujamos. Tenemos aquí un punto, vamos a llamarle punto 1 y punto 2, y aquí tenemos el eje radical de la circunferencia focal con esta cualquiera del haz. Bien, si trazamos el eje radical con los puntos 1 y 2 de intersección, aquí va a aparecernos un centro radical y sabemos que a partir de este punto C los segmentos de tangente son constantes. Luego, si trazamos desde este punto una recta tangente a la circunferencia focal, aquí tenemos un punto de tangencia, y ahora si con este radio trazamos una circunferencia de centro C donde corte a la circunferencia focal, tendremos el otro punto de tangencia, T2, de forma que la distancia que hay de C a T1 es igual a la distancia que hay de C a T2. Los puntos de tangencia, luego si unimos estos puntos de tangencia con el centro de la circunferencia focal, que es el centro F, aquí tenemos un punto, vamos a llamarle P1, y si unimos el otro punto de tangencia con el centro de la circunferencia focal, aquí tenemos el otro punto P2. Estos puntos sabemos que son los centros de las circunferencias tangentes a la circunferencia focal y que pasen por F'. Si la dibujáramos, la distancia que hay de P1 a T1 es igual a la distancia que hay de P1 a F'. Luego, si estas dos distancias son iguales, claro, aquí esto de aquí sabemos que la distancia que hay de P1 a F más la distancia que hay de P1 a F' será igual a 2A, ya que la distancia que hay de F a T1 es 2A. Claro, lo mismo ocurre con P2. Con este centro en P2 trazaremos una circunferencia que, siendo tangente a la circunferencia focal, tiene que pasar por F', ¿verdad? El otro foco. Pues por el mismo motivo sabemos que la distancia que hay de P a T2 tiene que ser igual a la distancia que hay de P2 a F'. Y por lo tanto también sabemos que la distancia que hay de P2 a F más la distancia que hay de P2 a F' tiene que ser igual a 2A. Luego, efectivamente, estos son dos puntos de la elipse, ya que cumplen la propiedad que deben de cumplir todos los puntos de la elipse. Bien, pero fijémonos, vamos a discutir el ejercicio. Fijémonos el problema de tangencias que se nos ha planteado. Aquí vemos que hay dos soluciones. Claro, hay dos soluciones, es decir, la recta corta a la elipse en dos puntos, si el simétrico del foco respecto de la recta sección es interior a la circunferencia focal. Fijémonos que no tiene solución cuando el simétrico del foco respecto a la recta sección sea exterior a la circunferencia, ya que no puede haber ninguna circunferencia que pasando por un punto interior y otro exterior a dicha circunferencia sea tangente a la misma. Y fijémonos, ¿cuándo tendrá una solución? Tendrá una solución cuando el simétrico del foco respecto de la secante pertenezca a la circunferencia focal. Cuando tenga una solución, esto implicará que la recta solamente tiene un punto de contacto con la elipse, luego significa que la recta es tangente a la elipse. Del estudio de este problema de tangencias descubrimos que cuando la recta es tangente a la elipse, el simétrico del foco F' respecto de dicha recta
debe de pertenecer a la circunferencia focal de centro en el otro foco. Y como esto va a ocurrir para todos los puntos de la circunferencia focal, podemos definir la circunferencia focal como lugar geométrico, sabiendo que los puntos simétricos de un foco F' respecto de las rectas tangentes a una elipse pertenecen a la circunferencia focal de centro en el otro foco. Bien, pues estudiemos este lugar geométrico. Veamos, definamos una elipse por sus focos y un punto, como hemos hecho hasta ahora, F' y el punto P. Bien, fijémonos, si por el punto P tiene que pasar una recta tangente a la elipse, luego tiene que ser el centro de la circunferencia tangente a la circunferencia focal y que pase por F'. Si dibujamos dicha circunferencia, esta sería la única solución del problema. P, punto de la elipse, centro de la circunferencia que pasando por el foco es tangente a la circunferencia focal. Y el centro de la circunferencia focal es F, vemos que el punto de tangencia en la circunferencia focal tiene que estar en este radio vector. Claro, ¿cuál será? Pues aquí lo tenemos, este sería el punto de tangencia, llamémosle S. Por aquí pasa la circunferencia focal. Claro, veamos que efectivamente si unimos, trazamos el otro radio vector, PF', vemos que PF' tiene que ser igual evidentemente a PS, claro, es el radio de la circunferencia que acabamos de trazar. Fijémonos, de aquí sabemos que la distancia que hay de P a S será igual a 2A. Podríamos trazar la circunferencia focal, que tiene que ser de centro F y radio 2A. Esta sería, y vemos que efectivamente ese es el punto de tangencia de la circunferencia de centro P que pasa por F'. Bien, veamos, esta sería la circunferencia focal de centro F. El radio de esta circunferencia focal, que este radio es igual a 2A. Esta es la circunferencia focal. Muy bien, veamos, claro, ese es el punto de tangencia. Y ahora ese es el simétrico de F' con respecto de la tangente. Como ese tiene que ser el simétrico de F' respecto de la tangente, vemos que la tangente tendrá que ser la mediatriz del segmento SF'. Pero por otra parte aquí tenemos el triángulo PSF', que es un triángulo isósceles. Si es un triángulo isósceles, P pertenece a la mediatriz de esta base, ¿verdad? Con lo cual la tangente se convierte en la bisectriz del ángulo gamma prima, siendo el ángulo gamma prima el suplementario del ángulo gamma, que es el que forman los radios vectores del punto P. Es decir, gamma más gamma prima igual a 180 grados, ¿verdad? Con esto podemos trazar ya la tangente en el punto P. Directamente pasará por P y será la bisectriz del ángulo, o lo que es lo mismo, la mediatriz del segmento SF'. Encontrando otro punto de dicha mediatriz, y esta es T, tangente a la elipse en el punto P. Vemos que la tangente a la elipse en un punto será la bisectriz del ángulo suplementario al que forman los radios vectores en dicho punto.